Todos bienvenidos a otro nuevo video de preguntas y respuestas de My Hero Academia. En este caso la sección número 3, si no me falla la memoria. Y bueno, ya saben cómo funciona. Ustedes preguntan, yo respondo. Las preguntas que más o menos sean interesantes aparecerán en este video. Y nada más, lo de siempre. Si les está gustando los videos, se suscriban. Así me siguen haciendo el aguante. Y compartan los videos para que este canal siga creciendo mucho más. Están invitados a hacer sus preguntas sobre One Piece en la publicación que yo hice hace unos días, así que si quieren preguntarme sobre lo que sea de la obra de Eiichiro Oda, bienvenidos sean. Dicho esto, comencemos con las preguntas. Bastante interesante esta sección de preguntas. Empezamos con un comentario más que nada que lo quiero responder porque es de un seguidor del canal muy activo y quiero aprovechar para responderle acá. Y me dice Rulo8792, me dice: sé que no tiene nada que ver con el preguntas y respuestas del final de Boku no Hero, pero puede ser que ibas a hacer un video dedicado a Lisuocha. Lo quería responder, te mando saludos de paso, Rulo, porque fue uno de los que más me estuvo preguntando por el video de Lisuocha que yo dije que iba a hacer. Mira, Rulo, ese video sí lo voy a hacer. Lo que pasa es que de Boku no Hero yo, sacando el preguntas y respuestas, ya le he perdido mucha motivación porque como ya ha acabado y ya no hay mucho de qué hablar, preferí enfocarme en otro tipo de temas. Por ejemplo, One Piece, algunos que otros videos que tengo planeados hacer. Y bueno, quedó Lisuocha de lado. ¿Lo voy a hacer? Sí. ¿Cuándo? No sabría decirte, pero lo voy a hacer en algún momento. Honestamente, en estos días lo dudo porque no he empezado el guión, no tengo la motivación para hacerlo, pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Así que en ese sentido, quédate tranquilo. No sé si con esto vayas a quedar un poco más conforme, pero es la honestidad que te puedo brindar. Así que nada, te mando un saludo bien grande. Y ahora sí, con las preguntas y respuestas, y comenzamos con Necropolis 18, que dice: hubiera sido menos forzado si antes de la guerra uno de sus amigos le hubiera planteado el escenario donde se tuviera que perder su poder, o donde lo pierde y le preguntara qué haría en ese caso, o qué ha pensado después de eso. Yo creo que esto va más que nada orientado al tema de si Deku perdía o no su quirk, me parece. Si es así, como digo, el tema de que Deku pierda su quirk, en este caso el One for All o no, yo lo compro, que Deku se quede sin poderes. El tema es que después todo lo que vino tras eso es bastante cuestionable, terminó muy dejado de lado, muy menospreciado, pienso yo, al protagonista con el final. Por lo tanto, yo creo que de tantas críticas que se le pueden hacer al final, creo que el que pierde el One for All debe ser los puntos menos criticables, por el hecho de que todo lo que conllevó después eso fue mucho más grave. Entonces, sí, podemos buscarle una lógica de que lo puede haber perdido en cierto contexto, que directamente no los pierda, pero al final lo que termina dejando enojado a la mayoría del fandom es el tema de cómo destrató Horikoshi a Deku en el final. Ya no tanto el One for All en sí, sino cómo destrató al personaje con respecto a la finalización del mismo en la serie. Un final que pienso yo no se merecía y que espero de todo corazón que en los próximos meses o no sé, al año que viene, Horikoshi salga y se manifieste por qué pensó en este final, qué lo impulsó a hacer este final, o que nos cuente. A lo mejor hay cosas que no estamos comprendiendo bien, pero yo creo que no pasa por nuestra comprensión. Yo creo que el final se comprende perfectamente y simplemente es malo. Eso es lo que creo yo. Pero bueno, gracias por participar. Tecmon and Sunbray pregunta, mi inglés es malísimo por cierto, pero bueno, yo pienso que si esas dos se hubieran reunido perfectamente, hubieran acabado el traje de Disco en muy poco tiempo. Creo que él también hace referencia a cuando yo dije en la pasada sección sobre por qué Melissa y Hatsume hubieran sido un buen dúo trabajando juntas, y de paso le daban un pretexto para que Melissa tenga mucha más relevancia en la serie y no se limite a aparecer en una película o un cameo nomás de ella y su padre en un capítulo de manga como la vimos. Sí, es exactamente lo mismo que pienso yo. Creo que además de hacer un traje mucho mejor, creo que hubiera aportado mucho Melissa, desde lo científico a los héroes de Boku no Hero Academia. Pero bueno, yo creo que como dije anteriormente, la razón por la cual no termina apareciendo ella es porque siento que Horikoshi vio que era una Hatsume más, o quizás una Hatsume mejor que la Hatsume original, y no quería que rebasen a esta, y por eso dejó a Hatsume ahí que se la arregle. Pero como Hatsume termina siendo un personaje que si bien ayudó, pero no siento que haya hecho un gran aporte en general en Boku no Hero Academia, quizás una compañera así, de los mismos dotes que ella, o mejor, con más experiencia, hubiera potenciado mucho más su talento como mecánica y como todo lo que está relacionado al laboratorio de héroes de Boku no Hero Academia. Pero bueno, por X o por Y, Horikoshi decidió que Melissa sea un personaje de películas y que aparezca en el manga como un cameo y nada más.
Gracias por participar. Irene Vera 941 nos dice, muy buen video. Mi pregunta es, Deku al tener la armadura más poderosa / equipada, ¿contra quién o qué van a enfrentarse? En mi opinión, sería un error grande que sea la única liga de villanos que existan. Incluso debería de existir más científicos locos, mafias o un nuevo AFO que sí o sí van a nacer en un futuro lejano. Incluso en el último capítulo mencionan que existe una escasez de villanos, en mi opinión. Mira, Irene, vamos a ser sinceros. Yo creo que eso es una subtrama que termina elaborando Horikoshi por el hecho de que es el final y nada más. Yo creo que quien sea los villanos que sean ahora una amenaza para los héroes es irrelevante, porque aquí yo siento que se buscó una excusa para volverlos a juntar y nada más. El tema es que todo queda tan forzado y tan mal que puede venir, no sé, Shigaraki 2.0 y lo mismo va a seguir siendo malo porque se manejó mal, Horikoshi se manejó mal con el tema de Deku y sus amigos, después los volvió a juntar de forma forzada, no te termina de aclarar cuál es la amenaza en cuestión en sí. Yo creo que es simplemente una excusa para juntarlos y ya está, y que para mí termina siendo muy barata y muy forzada. Eso es lo que yo mantengo y no voy a dejar de decirlo porque es lo que es. Creo que evidentemente Horikoshi se agarró de ciertas cositas para juntar una vez más en el panel final a la clase A y nada más. No hay que buscarle un trasfondo a eso porque simplemente es un recurso barato, pienso yo, que hizo el autor para esa acción, y que para mí termina siendo forzada y mal, porque encima al principio termina diciendo que no son tan unidos y después los junta por una cuestión en particular y bueno. Ya, gracias por participar. Julio Lobo Best nos dice, buen video, pregunta, ¿qué crees que hubiera pasado si Deku no hubiera sido arrastrado por Himiko Toga? ¿Hubiera cambiado algo? Pero esto lo preguntas seguramente por el tema que estás viendo en el anime, porque esto pasó cuando Himiko Toga lo separa a Deku de Shigaraki, pero después Deku volvió a pelear con Shigaraki. No sé qué tanto hubiera cambiado, la verdad. Yo creo que se hubieran mantenido las cosas como es. Honestamente no entendí el sentido de tu pregunta. Si querías dar a entender que ella hubiera arrastrado a Deku y cambiaba el curso de la batalla, o arrastrar a qué. Porque cambiar el curso de la batalla, a ver, cambió un poco, pero después Deku volvió y la batalla siguió como siguió. Yo no sé, a ver, en un escenario donde esto no hubiera pasado, tampoco lo veo muy factible así, porque Shigaraki seguiría estando contenido por Aizawa y todo, porque terminan desestabilizando todo cuando llega Kurogiri en realidad, porque hasta entonces todo era más o menos igual, sin importar si Deku estaba en una parte o en otra, estaba más o menos controlado hasta que Kurogiri llegó y ahí empezó a cambiar a lado a los villanos y ahí se despelotó todo. Por lo tanto, el que termina cambiando las cosas más que nada en la guerra es Kurogiri, no tanto Himiko, así que si Himiko lo arrastraba a un lado o a otro a Deku, yo creo que no hubiera influido en nada distinto a lo que vimos tanto en el anime, que ya pasó esa escena, como en el manga. Gracias por participar. Calistar 552 dice, hay tantas cosas malas en tus ideas. Podría tomarme un día entero escribiendo, pero diré solo dos cosas. El final no fue malo, los fans su mayoría están felices. Esto porque la TAM no cuenta como fandom. Los únicos que cuentan son los japoneses y si ellos no se han quejado, entonces el final no fue malo. Y además Deku no se merecía el OFA, fue de los más mediocres y fue su ingenuidad lo que para empezar le hizo perder su quirk. Y no, todos los portadores tuvieron una vida horrible y murieron a temprana edad. Deku siempre vivió una vida rosa y solo entrenó un año. Mira, te voy a decir algo sin ánimo de hatear. Si así vas a comenzar a contradecirme, la verdad, ahorrate todo lo que te vas a decir porque estoy seguro que vas a estar totalmente equivocado. Te voy a corregir un par de cosas. Primero, el tema de que, y esto es algo que a mí ya me está cansando mucho, el fandom en la TAM, el fandom occidental, oriental. Mira, amigo, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé, esto seguramente te lo inventaste tú porque se te vino a la mente como tal. Yo no sé de dónde sacas que el fandom en general se tomó bien el final, porque hasta en Japón hubo muchas críticas del final. Tú ves la opinión general del fan de Boku no Hero Academia, las encuestas que se hicieron en Japón, en cualquier parte del mundo, y cuanto menos los japoneses se sorprendieron. Así que un final 10 puntos como parece que lo quieres dar a entender, o el final que se comprendió de principio a final, no es. Pero bueno, no papá, así no funcionan las cosas. Esto es como atajarse como los clásicos fanboys que dicen que hay que tener en cuenta los japoneses, o los contrarios, los japoneses no saben ni acá y por eso todos los demás occidentales tenemos un poco más de razón por nuestra cultura. Eso me parece simplemente una estupidez colosal, digno de alguien que no tiene de dónde agarrar para tratar de justificar lo que quiere justificar. Segundo, no sé por qué dices que Deku no se merecía el One for All, porque Deku es justamente una versión de All Might de Japón, porque Deku es prácticamente el calco de lo que fue Toshinori en su día. Toshinori empezó exactamente igual de lo que empezó Izuku y terminó siendo el héroe que
terminó siendo. Lo único que hace Deku es copiarle básicamente casi todo. Así que yo no sé cuál es tu criterio para decir que no merecía el One for All. Claramente Deku no te gusta como personaje y eso es respetable. Te puede gustar o no gustar un personaje, pero no, estás muy equivocado si dices que Deku no merecía el One for All, y mucho más equivocado estás con todo lo que dices después, que fue de los más mediocres, que fue su ingenuidad lo que le hizo perder el One for All, cuando el One for All prácticamente lo pierde por una cuestión de desgaste, no por una cuestión de inutilidad o de ingenuidad como lo quieres dar a entender. Parece que ni siquiera te viste los últimos capítulos, por lo tanto yo no sé cómo tienes la estima tan alta para defender el final, pero bueno. Y el tema de los portadores y todo, a ver, yo te voy a preguntar algo. ¿A ti te parece que la vida de Deku fue siempre color rosa? A Deku le mataron personajes queridos, sufrió mucho bullying en toda su adolescencia, estaba a punto de abandonar su sueño de ser héroe porque se sentía impotente, y tú vienes a decir que tuvo una vida de rositas. Honestamente, ¿qué manga te viste? De verdad, sin ánimo de hatear, ¿qué manga te viste? Te pregunto, porque realmente es todo lo contrario. Si hay uno de los personajes que peor la ha pasado justamente en Boku no Hero Academia, ha sido el protagonista, justamente. ¿O acaso por años muchos de nosotros no odiamos a Bakugo por todo lo que le hizo, y como el mismo Bakugo después se tuvo que redimir y pedirle perdón porque sabe que estuvo mal con Deku? Así que no, estás completamente equivocado en casi todo, honestamente. Así que bueno, te invito a opinar lo que gustes, pero si así vas a comenzar tu contraargumento, entre comillas, te ahorro porque vas a estar muy pero muy equivocado mal. Deku no es ingenuo ni perdió su One for All por eso, no tuvo una vida rosa, todo lo contrario, le mataron seres que él quería, lo hicieron sentir impotente un montón de veces, casi deja de ser héroe. Evidentemente no prestaste mucha atención a esos detalles de Deku. Por una cuestión de que no te gusta el personaje, puede ser, porque a mí me ha pasado mucho con Bakugo y yo lo he reconocido con el tiempo, o porque simplemente no has prestado la atención que debías prestarle y por eso comenta lo que comenta. Pero bueno, te agradezco por participar, pero de onda, te ahorro todo lo que vas a decir si vas a responder, porque si así empezaste ya más o menos veo para dónde va la mano y vas a estar muy pero muy mal. Así que yo que vos lo pienso, más que nada. Que el 8660 dice: ¿te parece que Horikoshi arruinó el desarrollo de villano de Shigaraki haciendo que All for One sea el causante de todas sus desgracias? El pasado de Shigaraki siempre me pareció excelente, origen de un villano muy realista porque remarca las consecuencias del maltrato de un niño y que este posea un poder que destruye todo lo que toca. Pero ahora parece que All for One es como el meme del Flash Reverse, donde dice: fui yo, Shigaraki, yo hice que tu padre te odiara y te golpeara y que también tu quirk cambie para que mataras a tu perro. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que All for One termina siendo un villano muy malo y muy vacío, y entonces que al final Horikoshi le quiere dar mucha más trascendencia tratando de sobreponer en ese aspecto a un villano tan bien creado como lo creó, como fue Shigaraki, fue desastroso. Y evidentemente todo el tema de que fue All for One el que planeó toda la vida de Shigaraki y demás, termina siendo un recurso que Horikoshi realmente lo hace tan mal que se notaba que él hacía lo posible por seguir manteniendo a All for One hasta el final. All for One tenía que haber muerto con esa polémica pelea que tuvo con Bakugo y ya está, y dejar que Shigaraki y Deku, como venían haciéndolo, definan todos ellos dos. Al final lo hicieron, dejó que definan todos ellos dos, pero en el medio quería seguir metiendo un villano que yo siento que ya no pudo darle más nada. En su momento no lo trabajó y lo quiso trabajar en los últimos capítulos y terminó haciendo un montón de cosas inentendibles. El fandom supo apreciar y supo denotar, y por ende quedó un villano que los últimos manotazos de ahogado del autor se quiso imponer y nunca se pudo imponer. All for One terminó siendo un villano planísimo, vacío, malísimo en todo sentido, que quiso sobreponerse a un villano que estuvo bien construido de principio a fin como fue Shigaraki. No lo logró por suerte porque el fandom y todos los fans de Boku no Hero Academia lo supieron ver, pero no entendí esa insistencia del autor en querer destacar a un tipo que no pudo destacar nunca y que no iba a destacar en los últimos capítulos. Así que evidentemente, qué bueno que a pesar de todas esas cosas no pudo hacerlo. Y sí, es prácticamente todo lo que dice. Es una tontería que Horikoshi haya tratado de hacer una subtrama en donde All for One termine ideando todo lo que pasó en la vida de Shigaraki, porque todo lo que había construido en torno a Shigaraki estaba bien y no hacía falta, con tal de seguir metiendo a All for One, de entorpecer algo que había hecho bien. Pero bueno, en el último, ahí se dan cuenta, y sobre todo ahí se tiene que dar cuenta el que me comentó anteriormente, cómo el final va en detrimento con tantas cosas que Horikoshi quiso meter al final y termina sobreponiendo cosas que había hecho bien. Ahí váyanse dando cuenta cómo va en detrimento el final. Así que el que me comentó antes, que también revise eso, porque muy perdido también está en eso. Pero bueno, así que comentándote a ti,
nada, te doy la razón en eso que dijiste porque es tal cual. Horikoshi quiso que All For One al final destaque, no destacó, y en eso casi repercute en el desarrollo y trasfondo de un villano que había hecho bien, como lo fue Shigaraki Tomura, que a pesar de eso termina siendo un buen villano para Boku no Hero Academia. Gracias por participar. Eduardo CZ2QH dice: oye, ¿qué te pareció All For One? Porque a mí me pareció un villano vacío que la verdad solo empeoró a Shigaraki, cuando este por sí solo era muy bueno. Shigaraki murió sin ser evangelizado, algo que se agradece. Duerman a Horikoshi. Un saludo. Eduardo, te la voy a hacer corta y sencilla. Básicamente lo que opiné la pregunta anterior es exactamente lo mismo que dices tú. All For One fue planísimo, un villano vacío, que nunca se pudo imponer y que lo único que termina dejando de bueno All For One fue la pelea que tuvo con All Might. Eso es lo único que termina dejando bueno All For One en todo Boku no Hero Academia, porque después la pasó hablando, planeando y no hizo prácticamente nada. Tuvo poderes de todas partes, lo derrotaron un par de niños, después quiso sobreponerse sobre un personaje que estaba destacando mucho más que él, como lo fue Shigaraki, le terminó saliendo mal y aún así su querido sucesor termina imponiéndose, por lo cual yo creo que aquí le doy la derecha a Horikoshi, que le haya permitido irse como el villano que fue de la franquicia. Así que sí, opino exactamente lo mismo que vos. All For One es no solo el villano más plano y vacío de Boku no Hero Academia, sino posiblemente uno de los villanos más planos y vacíos del shonen en general. O sea, al nivel de Musan, al nivel para mucho de Sukuna, aunque yo con Sukuna no estoy tan de acuerdo con eso. Sí es cierto que siento que se lo pudo haber trabajado mejor en Jujutsu Kaisen, pero me sigue pareciendo un mejor villano, mucho mejor que All For One. All For One realmente me sorprende que haya sido un villano tan malo pasó hablando en todo Boku no Hero Academia, pero bueno, al final terminó opacado por el verdadero villano como lo fue Shigaraki y no hay más por decir. Gracias por participar. Y por último tenemos a cuenta de Free Fire que nos dice: muy buen video, no sé si vas a hacer otro video de preguntas y respuestas, pero aún así te haré la pregunta. ¿Sigues teniendo fe en la relación de Deku y Uraraka? ¿Crees que la Shonen Jump hagan la relación sabiendo que en Japón odian a Uraraka? Mi opinión de por qué creo que no la vayan a hacer: yo dudo que la Shonen Jump haga la relación sabiendo que no ganarían nada, y Suecha, yo amo esa relación pero sigo teniendo un poco de fe, pero no tanto porque dudo que la hagan, ya que la mayoría del fandom odia a Uraraka y mejor aman a Bakugou, entonces, y la relación más popular es Bakugou y Deku, entonces dudo que la Shonen Jump hagan algo de Isuocha sabiendo que no ganarán nada en Japón, odian a Uraraka. Bueno, a ver, lo que dices después de esto se entiende porque sos un poco redundante, lo entiendo, sí. Yo no sé si odian a Uraraka como tal en Japón. Yo creo que para el colmo el ship de Deku y Uraraka, no solo en Japón sino en el resto del mundo, termina siendo el ship más popular todavía, incluso más que el Bakudeku, y eso lo puedes investigar si estás en duda, pero si no te la voy a dejar a la imagen en pantalla si la encuentro, porque la otra vez publicaron los ships más populares en los últimos años de los animes y el Deku y Uraraka estaba en el quinto, sexto puesto, creo yo, y el Bakudeku estaba en el 15º, 16º. Por lo tanto, el ship de Izuku y Ochako es muy popular en prácticamente todo el mundo. En Occidente es mucho más popular. Yo no sé si en Japón odian a Uraraka, pero sé que durante mucho tiempo en Japón, en los inicios sobre todo, no sabían darle el valor que realmente se merecía Uraraka. Y bueno, ahora no sé cuál será el panorama, pero si es así, bueno, puedo entender un poco entonces por qué el Isuocha termina así medio entreabierto, pero igual yo siempre digo, lo que pasa es que últimamente los mangakas en su mayoría, y esto es algo que yo le aplaudo mucho a Oda, el mangaka de One Piece, porque él es alguien que claramente tiene personalidad y hace lo que él quiere, pero la mayoría de mangakas shonen últimamente se dejan influenciar mucho por la opinión popular, y por eso terminan haciendo cosas muchas veces que ellos no quieren hacer, y se nota que no las querían hacer, y que no pueden hacer las cosas que ellos quieren por miedo al que dirá la opinión popular, y esto es algo que lo tienen que empezar a eliminar, porque si no, no van a poder finalizar prácticamente ninguna obra. Pasó en Shingeki, ya voy a hacer un video de Shingeki, las cosas que yo siento que Isayama claramente no pudo hacer por el fandom, y otras que las terminó haciendo para complacer al fandom, y otras que terminó haciendo para que más o menos estén por lo menos conformes en cierto punto, y lo mismo tengo pensado hacer con Boku no Hero y seguramente con Jujutsu Kaisen, que se viene el capítulo final en 2 semanas, que ojalá a Gege le tenga un poquito más de fe, ojalá que al menos tenga criterio propio para finalizar su manga, pero si no, bueno, entrará en la lista también. Pero bueno, yo creo, y la Shonen Jump en sí me parece que no tiene nada que ver igual, ¿no? La Shonen Jump se encarga de publicar el manga y ya está. El único que tiene poder para hacer esto es Horikoshi, es el único. Horikoshi y cuanto mucho Bones por el anime, pero tendría que preguntarle a Horikoshi. O sea, Horikoshi tiene que
supervisar y autorizar cada cambio que pueda llegar a haber en la franquicia. Por lo tanto, el único que tiene poder, si quieres que el Izuocha sea 100% canon como tal, de hacerlo, es el propio Horikoshi. No hay otra persona que tenga tanto poder como él, porque es su manga, para hacer algo que él no se atrevió a hacer más que él. No hay otra persona. Por eso, a mí me gustaría en una entrevista o donde sea que él hable, y explique entre tantas cosas qué fue lo que lo llevó a no hacer canon una pareja, creo yo, que él mismo construyó, la estaba haciendo bien. Porque si esta pareja terminaba 100% canónica, estábamos hablando de una de las parejas mejores construidas en un shonen en los últimos años. Y no importa que venga ese mínimo séquito, que por suerte es mínimo, a decirte que no estaba tan desarrollada, que es un amor de secundaria. No importa que venga ese séquito, porque claramente no saben cómo se desarrolla una pareja, mucho más en un shonen, que cuesta desarrollar romance en un shonen, y claramente cuesta porque no es el indicado para eso. Pero para justamente un shonen, esta pareja sí tenía mucha base, sí tenía muchos indicios, sí tenía material, a diferencia de muchas que se hicieron que no tenían ni la mitad. Por lo tanto, yo creo que si se daba, estaba bien. Y bueno, esa puede ser una pregunta interesante que los periodistas en Japón le podrían hacer, entre tantas cosas más, pero que hable él. Pero te resumo, el único que tiene poder y autoridad para hacer eso es el propio Horikoshi. No la Shonen Jump, Bones con colaboración de él nada más, sino no tiene poder tampoco, ni ninguna otra persona o ente que te puedas imaginar. El único que puede hacer lo que tú quieres, que es el Izuocha, es el propio Kohei Horikoshi, nadie más. Gracias por participar. Y hasta aquí llega el video de las preguntas y respuestas de Boku no Hero Academia. Si quieren que esta sección siga, bueno, abajo pueden preguntar lo que quieran ustedes, están invitados a hacerlo, pero en este caso me resultaría muy lindo y atrapante que lo hagan en la sección de One Piece, porque One Piece es un manga que yo sigo y es un manga que claramente ahora tiene mucho más contenido que cualquier otro porque sigue en emisión, y si son fans de la franquicia están invitados a hacer las preguntas en la publicación que les estoy dejando en pantalla y que la pueden encontrar en la pestaña de comunidad o publicaciones, no sé cómo les sale, la pueden encontrar en el canal. Dicho todo esto, me despido y los veo en la próxima.